transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mi Mascota y Yo. Hoy sábado 29 de mayo del 2021, siendo las 10 de la mañana, empezamos nuestro programa estando a una temperatura de 22 grados centígrados, aquí transmitiendo desde este maravilloso Pueblo Mágico de Tepozotlán. Y bueno, les voy a recordar nuestro correo es gbradio@outlook.com. Nuestra página www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook es gbradio, nuestro YouTube es gbradio, nuestro Twitter es @gbradio2 y nuestro Instagram es gb.radio. Los teléfonos en cabina son 5896-1230 y el teléfono de Clínica Veterinaria Lorbet 5577050998. Y bienvenidos a su programa. Hoy vamos a platicar acerca de los cuidados básicos de nuestra mascota, nuestro perro longevo. ¿A qué me refiero con longevo? Que ya está pasando por una etapa de la vejez. Y bueno, vamos a mandar muchos saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan de todo el mundo. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Compartan por favor el programa. Es un programa con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo para el cuidado de sus mascotas, y ustedes no tengan dudas. Si en algún momento ustedes llegan a tener alguna duda, nos pueden marcar a la cabina o nos pueden mandar algún correo. Y con muchísimo gusto. También si ustedes quisieran algún tema que se abordara en particular, con muchísimo gusto estamos dispuestos a escucharlos. Y bueno, vamos a empezar nuestro tema. Nuestro tema son cuidados de mi mascota de edad avanzada. Es un tema un poco, para mí es un poco complicado, es un poco doloroso, porque bueno, es cuando pensamos nosotros en esta etapa que tenemos que estar prevenidos cuando nuestra mascota ya es un adulto mayor. Y bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es un adulto mayor? Bueno, pues les voy a ir platicando esta parte y también vamos a platicar sobre los cuidados que tenemos que tener acerca de nuestra mascota. Me gustaría, por favor, que compartieran ustedes su experiencia con su mascota, a qué problemas se han enfrentado cuando son adultos mayores o sobre todo sus dudas para que vayamos aclarándolas poco a poco durante el programa. Y bueno, sí es un tema complicado, déjenme platicarles que yo, cuando tenía a mi mascota, cuando llegó a esta etapa longeva, fue un poco doloroso porque, ya es en la etapa en la que nos tenemos que ir preparando para muchas circunstancias que se presentan. En estas circunstancias pueden ser que tengan enfermedades crónicas degenerativas que son muy comunes en pacientes o en perritos ya de edad avanzada. Y bueno, también vamos a platicar un poquito acerca de cómo nos vamos a dar cuenta que nuestra mascota ya está envejeciendo. Déjenme contarles que el proceso del envejecimiento, tanto nosotros como humanos como en nuestras mascotas, es un proceso que es crónico, que es inevitable retrasarlo o que es muy difícil, que no, es de hecho imposible que nosotros detengamos este proceso y todos los seres vivos pasamos por este proceso. Es un proceso un poco complicado porque, tenemos que tener en nuestras mascotas ciertos cuidados, al igual que en las mascotas no convencionales o este tipo de mascotas, todos tendemos a tener a sufrir este proceso biológico que es totalmente natural. Y también es importante mencionarles que es una etapa en la que requieren ciertos cuidados que nos van a ayudar a darle una calidad de vida, e inclusive hay artículos científicos donde te mencionan que con ciertos cuidados previos, podemos ir retrasando este tipo de signos que les voy a platicar un poquito ahorita más adelante.
Entonces, bueno, sí es algo, una etapa dolorosa donde nos tenemos que también ir preparando, porque también nosotros como seres vivos, pues bueno, sentimos muy feo que nuestra mascota se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Y si es bien cierto, los perros tienen la expectativa de vida mucho menor que la de nosotros. Entonces nosotros es doloroso en el momento en el que nosotros pensamos que hemos pasado toda una vida con ellos y bueno, tenemos miles de historias que contar, tanto bonitas como la vez que nos hizo sufrir, nos hizo sentir un poco desesperados en ciertas situaciones y entonces pues llega a ser algo complejo, ¿no? Pero sí tenemos que estar preparados pues para esta etapa y poderle brindar a nuestra mascota los mejores cuidados, no olvidar que son seres vivos, que requieren mucho cariño, que requieren mucho amor y bueno, es importante que nosotros también les demos esta calidad de vida a nuestras mascotas. También es muy cierto que hay personas que adoptan perritos que ya son mayores, que ya están entrando en la etapa longeva de su vida. Y bueno, es una excelente opción. Me platicaban, es que los perros ya de edad avanzada ya son animales que ya no entienden, que ya no aprenden. Y esto no es cierto. Realmente, un perro durante toda su etapa de vida está dispuesto a aprender lo que nosotros le enseñemos y bueno, si nosotros no hemos enseñadole algún truco, algunas órdenes de obediencia y todo, bueno, pues este es el momento en el que podemos considerar hacerlo también para poder ejercitar su mente y poderlo tener con activación cerebral y que esté alegre y que esté activo. Entonces, bueno, también adoptar un perrito de edad avanzada es una experiencia maravillosa, pero también hay que estar conscientes que va a requerir a lo mejor mayores cuidados. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito. Los perros de raza pequeña tienden a ser perros que llegan a vivir muchísimo más tiempo, a diferencia de los perros de razas de tallas grandes. Yo les platicaba, yo mientras estaba leyendo un poquito sobre la longevidad de las mascotas, bueno, pues recordé a mi gran danés. Mi gran danés es Marilyn, ella ya llegó grande con nosotros, no llegó longeva, pero sí ya llegó en una etapa, ya tenía 2 años aproximadamente de vida y bueno, el pensar que ya ahorita ya han transcurrido 5 años con nosotros, pues bueno, sí me entristece un poco y me pone muy al pendiente de su estado de salud, que ahorita, bueno, por ejemplo, cuando ya una de las cosas que vemos cuando ya empiezan a envejecer es que el tránsito digestivo se hace un poco más lento, por lo cual, bueno, en estos días Marilyn ha tenido un poquito de diarrea, lo hemos asociado al alimento, hemos cambiado el alimento, pero bueno, también no hay que perder de vista que está entrando en una etapa donde ya ella ya es longeva y bueno, hay que cubrir ciertas necesidades para que ella tenga una calidad de vida excelente. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Perros de razas pequeñas son perritos que llegan a tender a vivir más tiempo. Llegan a vivir más o menos de 10 a 20 años, siempre y cuando nosotros hayamos hecho un manejo excelente en nuestras casas, le hayamos tenido una excelente alimentación y hayamos tenido ciertos cuidados con ellos. Pero también las razas de talla grande llegan a vivir entre 7 a 10 años, entonces aquí fue donde me preocupé yo un poco por Marilyn, porque es una etapa en la que no podemos perder nosotros como propietarios de vista. Entonces, llegan a vivir tallas grandes, llegan a vivir en menor tiempo, la expectativa de vida es menor. Entonces, bueno, hay que considerar esta parte, aunque también todo esto está también relacionado con la talla del paciente, la raza de tu mascota, el tamaño, el peso, son puntos a considerar muy importantes para que nosotros nos vayamos preparando en ciertas etapas de la vida de nuestra mascota cuando ya va a ser longeva o cuando ya está entrando en esa etapa. Sin embargo, hay mascotas que se observan maravillosamente bien, se observan de buen ánimo, comen, juegan, todavía hacen todas sus actividades, pero esto no significa que no esté pasando el tiempo, que no esté generando, que esté envejeciendo. Les comento, es un proceso natural, es un proceso que nosotros también pasamos por ese proceso y bueno, como también en los humanos,
pues esos procesos nos va modificando nuestro metabolismo. Y entonces, ¿cómo vamos a saber cuando nuestra mascota ya es una mascota longeva? Bueno, hay artículos que nos mencionan que va a partir de la etapa media de cuando ya tienen de la expectativa de vida. Por decir, un paciente de raza pequeña es un perrito que dijimos que llegaba a vivir hasta 20 años, entonces aproximadamente 9, 10 años ya lo vamos a considerar como una mascota longeva. Aunado, bueno, por ejemplo, a las razas que son grandes, bueno, a partir de los 7 años de edad ya se consideran longevas. Esto a pesar de que ellos en algún momento no tengamos algún indicio de que ya está envejeciendo, pero sí es la etapa en la que ya tenemos que poner un poco más de atención en cuanto a sus cuidados, porque es como las personas que requieren ciertos cuidados cuando ya son grandes. Y bueno, vamos a platicar también un poquito de las enfermedades que llegan a presentar, que son muy comunes en pacientes longevos o mascotas longevas. Y bueno, vamos a empezar con una primera característica. Una primera característica que se empieza a observar cuando nuestra mascota ya es longeva es el cambio de coloración del pelo. Esto es sobre todo en pacientes que son o mascotas que son de pelaje oscuro. Entonces empezamos a ver que empieza a haber un cambio del color del pelo, le llamaríamos que se convierte en pelo blanco, lo que le llamamos las canitas, y se empiezan a presentar mucho en lo que es los ojos, alrededor de los ojos, en el hocico y también en las patitas. Este ya es un indicio de que ya está empezando en un proceso de longevidad. Y bueno, al ser un paciente que tú ya detectas que es longevo o nosotros como propietarios detectamos que ya está entrando en esa etapa, bueno, tenemos que tener ciertos cuidados. Aunado de que el primer cuidado y lo más recomendable siempre es sus visitas con el médico veterinario. Aunque su mascota no sea longeva todavía, bueno, lo recomendable es que visite al médico veterinario 2 veces al año. En una visita va a ser la visita donde nosotros actualizamos su esquema de vacunación, que sea anual. Y bueno, en otra sección, en otra etapa del año, podemos hacer o lo recomendable es que nosotros vayamos a nuestro médico veterinario para que él realice una exploración física de nuestra mascota, y entre esa exploración también vamos a adicionar estudios de laboratorio para checar cómo está funcionando su hígado y su riñón. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, porque nosotros si detectamos algún problema hepático, renal, cardíaco, alguna enfermedad crónica degenerativa que son comunes en pacientes que ya son de edad avanzada, nosotros lamentablemente no podemos detener el proceso. Más sin embargo, sí podemos dar una buena dieta o suplementar con algunas vitaminas, algunos minerales, o inclusive dar hasta tratamientos, tratamientos que cuando ya presentan indicios de alguna enfermedad, bueno, podemos alargar la calidad de vida y podemos darle las mejores condiciones para que él pueda seguir continuando con nosotros y teniendo una excelente calidad de vida. Entonces, el primer punto, pues bueno, siempre son los estudios de laboratorio. Muy probablemente también nuestro médico veterinario decida realizarle un examen de orina, una química sanguínea, un ureanálisis, un hemograma, varios exámenes que son complementarios para poder evaluar su estado de salud. Ahora, si nosotros nunca hemos hecho todo este tipo de estudios durante el año, bueno, cuando ya es longevo es cuando con mayor razón tenemos que realizar estos estudios de laboratorio, simplemente para prevenir ciertas enfermedades o para ya dar tratamiento a ciertas enfermedades que son crónicas degenerativas y que pueden vivir muy bien. Aquí les voy a poner un ejemplo con lo que es la insuficiencia renal. Pacientes que tienen insuficiencia renal normalmente no es tan fácil diagnosticarlo clínicamente, es decir, por medio de la observación o lo que los propietarios nos llegan a contar a nosotros. Entonces empezamos a detectar ya el problema cuando una porción del riñón
ya deja de ser, o una porción importante del riñón deja de ya ser funcional, y entonces ya es cuando empezamos a ver signos, y entonces aquí esto se torna a ser un poco más grave, y bueno, la expectativa de vida es menor. Entonces sí tenemos que dar ciertos cuidados en lo que son enfermedades de este tipo, que son crónicas degenerativas. Aunado de que si ustedes tienen una dieta balanceada, equilibrada, de acuerdo a la etapa de su mascota, bueno, también esto nos va a ayudar bastante para poder mantener en buenas condiciones el organismo de nuestra mascota y pueda estar en buenas condiciones y poder estar feliz y contento. Ya cuando llega a la etapa ya adulta, bueno, ya requiere menos cantidad de alimento, me refiero en la cuestión energética. Se dice que requieren, bueno, más bien del 10 al 20% es la cantidad menos energética que ellos requieren, y bueno, por eso hay dietas que están dirigidas a pacientes que ya son senior y que están clínicamente sanos. Ya cuando nosotros detectamos alguna enfermedad, como yo les platicaba, lo que es una enfermedad hepática, una enfermedad renal e inclusive endocrina me refiero con diabetes mellitus, bueno, aquí nosotros ya podemos proporcionar, aparte de su tratamiento, podemos mandarle ciertas dietas que van a mejorar la calidad de vida, y bueno, puede tener una expectativa de vida bastante bien, puede estar haciendo sus actividades normales, y bueno, es el primer punto. Aunado de que, bueno, si ustedes tienen sus desparasitaciones actualizadas, también nos va a ayudar bastante, al igual que sus vacunas anuales, va a estar genial. Una de las preguntas que nos hacen muy frecuente en la clínica es que cuando son cachorros, bueno, ustedes siguen un esquema de vacunación adecuado a la zona donde ustedes se encuentran, y bueno, a veces se quedan con la duda o piensan que ya no se vuelven a revacunar a las mascotas, y bueno, aquí lo recomendable es sí vacunar. Ya no les va a dar parvovirus, moquillo con la misma intensidad de cuando eran cachorros, pero sí se puede presentar la enfermedad, y bueno, esto sería un motivo de hospitalización y bueno, de cierto manejo para que él pueda salir adelante si es que pudiera realizarse ese estado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces depende de cómo viene el paciente y de la cepa con la que nosotros estemos trabajando, de la virulencia del virus. Entonces, sí, siempre lo recomendable es que ustedes revacunen anualmente a sus mascotas y realicen sus desparasitaciones tanto internas como externas cada cierto tiempo. En las desparasitaciones, pues bueno, cada 3 o 6 meses, dependiendo que tanto salga nuestra mascota de casa. Y bueno, si son mascotas que a lo mejor comen pasto o alguna situación de este tipo, bueno, lo vamos a hacer por medio de exámenes coproparasitoscópicos, y bueno, de ahí vamos a determinar si se desparasita o no, independientemente de sus vacunaciones anuales. Entonces, esto es genial, y bueno, tenemos que tener cuidado y tenemos que considerar que si nosotros queremos alargar la expectativa de vida de nuestra mascota, bueno, pues tenemos que darle una alimentación adecuada. Este es un primer punto que tenemos que considerar cuando nuestra mascota ya es longeva. Ya cuando ellos presentan una enfermedad hepática, renal, endocrina, todo este tipo de enfermedades, bueno, pues aquí sí se les va a dar una dieta especializada que su médico veterinario, dependiendo de las características que tenga su mascota, bueno, será apropiado mandarle, pero sí es importante que lo consideremos. Entonces, el primer punto son las dietas y que esté actualizado en tanto vacunas como desparasitaciones. Esos son como que la clave que nos va a ayudar muchísimo a futuro. La dieta, normalmente, ¿cómo funciona nuestro organismo? Bueno, nuestro organismo toma de los alimentos los nutrientes que requiere para hacer un buen funcionamiento renal, hepático y de todo su organismo en general. Entonces, pues sí es importante y sí nos ayuda bastante, porque mientras nosotros estemos proporcionando la dieta adecuada, va a ser un paciente, va a ser una mascota que va a vivir más tiempo, y va a ser una mascota que sus visitas al médico veterinario serán solamente para sus revisiones anuales o sus vacunas anuales. Entonces recuerden que lo recomendable es que ustedes visiten a su médico veterinario 2 veces al año, una para realizar todo lo que es vacunas, lo que son desparasitaciones,
Las desparasitaciones ahí sí va a ser variable, van a ser cada 3 o 6 meses, e inclusive las desparasitaciones externas, que con desparasitaciones externas me refiero a lo que es el control de pulgas, de garrapatas o de algún vector que pudiera estar presente en nuestra zona, porque también depende mucho de dónde vivamos o en las circunstancias en las que estemos, dependiendo la región donde estemos. Entonces sí es importante toda esta parte. Y bueno, también dentro de lo que vamos a observar en nuestra mascota, cuando empieza a envejecer, bueno, también es que ellos empiezan a ser un poco más lentos, empiezan a dormir un poco más de tiempo, empiezan a no querer hacer tanto ejercicio como lo hacían antes. Más sin embargo, también uno de los cuidados básicos en pacientes o mascotas que son gerontes, pues va a ser que realicen ejercicio. A lo mejor ya no va a ser ejercicio como salir y correr tanto tiempo, pero las caminatas debemos de incluirlas siempre. ¿Por qué? Porque también nos va a ayudar, aparte de prevenir la obesidad, también nos va a ayudar a que se ejercite y que su organismo no llegue a ser tan lento. Entonces sí nos van a ayudar las caminatas. A lo mejor van a ser caminatas más lentas, a lo mejor va a llegar un punto en el que él en cierto momento ya no va a querer caminar y bueno, ahí va a ser el momento en el que tenemos que descansar, y en el momento en el que él quiera ya caminar podemos continuar con el paseo. Aquí también lo que podemos hacer es sacarlo varias veces al día, a lo mejor unos 15 minutos, a lo mejor para completar una hora, y bueno, podemos hacer que él esté ejercitándose, al igual que también nos va a ayudar a nosotros. ¿Por qué les hablaba también sobre la obesidad? Porque la obesidad también, el sistema, el organismo se empieza a hacer lento, y entonces también va a depender mucho de la dieta que nosotros administremos en nuestra mascota, y bueno, tienden a que suban de peso. El subir de peso, la obesidad nos predispone a ciertas enfermedades. Es muy cierto que hay, dependiendo de la raza que tengamos nosotros en casa, bueno, también va a ser predisponente a ciertas enfermedades que son características de la propia raza que tenemos en casa. Más sin embargo, aunque no sea un perrito de raza, todas las mascotas pues bueno, pueden tener la predisposición a tener alguna enfermedad, ya sea porque esto sea genético. Y bueno, pues aquí ya es algo que ya viene natural, o sea, ya es algo que muy probablemente se pueda manifestar como no se pueda manifestar, y eso es muy cierto. Entonces, no sé si recuerdan que ustedes en humanos hay enfermedades que nosotros cuando vamos al médico nos dicen que si tuvimos algún paciente, algún familiar con cierta enfermedad, y bueno, el hecho de tenerlo, bueno, ya existe la probabilidad de que nosotros podamos presentar ciertas enfermedades, y es exactamente lo mismo que sucede con nuestras mascotas. Entonces, un punto que tenemos que cuidar es la obesidad de nuestra mascota. Pero también es importante cuidarlo por otra cuestión. Cuando ellos empiezan a envejecer, empiezan a tener problemas articulares. Esto es muy común en todas las razas, pero hay razas que son más predisponentes, por ejemplo el pastor alemán, el golden retriever, el gran danés, son mascotas, son perros que son muy predisponentes a tener artrosis o artritis en sus huesitos. Entonces, ¿qué va a generar esto? Esto va a generar que empiecen a caminar más lento y que inclusive lleguen a tener dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con la obesidad? Si nuestra mascota tiene obesidad, obviamente al moverse va a tener más peso que cargar sus articulaciones, y va a generar que haya un cambio degenerativo más rápido en nuestra mascota. Entonces, si nosotros detectamos que es obeso y que empieza ya a tener problemas articulares, es el momento también de visitar a nuestro médico veterinario para que él pueda evaluarlo y pueda checar si hay algún tratamiento, que lo más probable es que haya un tratamiento que los pueda ayudar. Más sin embargo, es importante que ustedes sepan que estos tratamientos solamente nos ayudan a alargar el proceso degenerativo. Normalmente este tipo de medicamentos no pueden quitar la enfermedad, es un proceso crónico degenerativo, pero ya hay medicamentos en el mercado de excelente calidad que nos ayudan a alargar esa expectativa de vida y que no se vaya a generar que el cambio
degenerativo en las articulaciones sea más lento. Entonces realmente es una muy muy buena actividad que nosotros podemos realizar con nuestras mascotas, llevarla al médico veterinario. Si nosotros también es muy importante que detectemos si él presenta dolor. Muchas veces ellos no lo manifiestan, pero nosotros como propietarios somos las personas que mejor conocemos a nuestra mascota y bueno, nosotros podemos percibir que algo no está bien y entonces es el momento de llevarlo con el médico veterinario, porque si presenta dolor tenemos que evaluar, darle un tratamiento para el manejo del dolor, ya que a nadie nos gustaría tener dolor y mucho menos en nuestras mascotas, porque también esto hace que tenga cambios de comportamiento, que no pueda hacer sus actividades como normalmente lo hacía, y entonces sí es importante que nosotros hagamos un manejo del dolor. Pero para hacer un manejo del dolor, sí yo siempre les recomiendo que hagamos los estudios de laboratorio, porque hay medicamentos, hay analgésicos que tienden a degradarse ya sea de forma hepática o de forma renal, y si nuestra mascota ya tiene un problema renal o un problema hepático, lo único que vamos a hacer es dañarlo más. Entonces, cuando nosotros ya vemos estos estudios de laboratorio, podemos indicar un medicamento, por ejemplo, si tiene una enfermedad renal, que no se vaya a degradar tanto por la vía renal y que a lo mejor de su hígado se encuentra muy bien, y bueno, es elegir que se degrade más, un porcentaje mayor por la vía hepática. Pero sí es muy importante que nosotros hagamos un manejo del dolor de nuestra mascota, aunado de que también esto va a generar cambios de comportamiento. También es uno de los puntos que nosotros vamos a observar en nuestra mascota cuando empieza a ser longeva, cuando empieza a envejecer. Vuelvo a repetirles, lamentablemente es un momento en el que nosotros no podemos detener ese cambio degenerativo. Y bueno, también aquí lo que les puede funcionar muy bien, y sería cuestión de preguntarle a su médico veterinario, es a lo mejor la suplementación con algunas vitaminas, algunos minerales que están diseñados también para darles el aporte que ellos requieren para poder continuar con su vida. A lo mejor van a ser pacientes que van a estar caminando más lento, pero bueno, se va a retrasar el proceso degenerativo en el que se queden sin mover, aunque esto va a llegar a un punto en el que muy probablemente suceda. Entonces, bueno, es un tema muy, muy importante que debemos de considerar. También podemos preguntarle a nuestro médico veterinario acerca de los omegas 3. Los omegas 3 se pueden adicionar a la dieta, o inclusive ya hay dietas senior que ya las tienen y bueno, les puede hacer un aporte en el que ellos se puedan sentir mejor y puedan tener una mejor movilidad en casita. Pero sí es muy importante que ellos se muevan, que ellos hagan ejercicio, porque también al hacerse el tránsito digestivo lento, bueno, también podemos llegar a tener problemas en cuanto a que se extriñan, o sea, es decir, que no puedan hacer del baño, y entonces aquí vamos a requerir pues que tenga algún tratamiento, pero dentro de lo más sano es que caminen para que el movimiento intestinal siga continuando moviéndose y no haya ahí que se haga más lento. ¿Por qué? Porque pues vamos a empezar con problemas de que pueden estreñirse. Otro de los puntos también que podemos observar cuando ellos ya empiezan a envejecer es la incontinencia urinaria o la incontinencia fecal. Esto quiere decir que muy probablemente se hagan pipí en zonas donde ellos no acostumbraban a hacerlo, o defequen en lugares donde no estaban acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente llegó una urgencia y en ese momento, bueno, ellos ya no tienen a veces el control de poder decidir llegar al punto donde hacen del baño, y bueno, este es un momento en el que nosotros tenemos que ser muy comprensivos con nuestra mascota y no regañarla. ¿Por qué? Porque el regaño no va a llevar a nada, simplemente es una situación que ya es el proceso natural que está sufriendo nuestra mascota. Entonces es un punto que tenemos que considerar bastante esta parte. También hay tratamientos para la incontinencia urinaria, más sin embargo el médico veterinario es el único que les puede decir o buscar la causa de qué es lo que está pasando, para también poderle darle un tratamiento que sea adecuado para, bueno, tratar de controlar este tipo de situación, pero son puntos
muy importantes que tenemos que considerar. Bueno, vamos a leer los saludos. Mari Miranda Camero, hola Mari, muchas gracias por vernos y escucharnos como cada sábado. Nos dice saludos desde Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero. Un abrazo para todos ustedes, gracias por vernos y escucharnos cada sábado, un abrazo. Ricardo Galván Romero nos dice saludos amigas, súper programa, muchísimas gracias Ricardo, te mando un abrazo y un beso muy fuerte. Gloria Inés Sarmiento nos dice hola, muy buenos días, gracias por tu programa de GB Radio, tu mascota y yo, bendiciones. Muchas gracias Inés, este programa es para ustedes y es con mucho cariño. ¿Nos podrías decir por favor desde dónde nos escuchas, por favor? Gracias. Mónica LS nos está viendo como cada sábado, muchas gracias Moni, te mando un beso, un abrazo para ti, toda tu familia y para Molly y un abrazo, también besos para Natalia. Y bueno, Claudia Araceli nos dice hola, buenos días, mi Charlie es una perrita de 9 años y es muy activa, aún parece cachorro corriendo y brincando por todos lados, súper juguetona, aunque ya es una perrita geriatra, se mantiene en buen estado porque siempre se le ha mantenido activa y porque siempre se suplementa su alimentación, ya que tiene problemas articulares de la edad. Me consta, eres una excelente propietaria, la quieres mucho, la cuidas mucho y pues gracias también a ti por tus cuidados, porque gracias a tus cuidados va a ser una perrita que va a tener una esperanza de vida muy bonita y no va a sufrir dolor, va a estar muy bien. Anaí Moreno nos dice, Lucas acaba de cumplir 1 año de todas las vacunas, ¿se vuelve a poner todas o solo la de rabia? Ok, Anaí, un abrazo y un beso para ti, gracias por vernos y escucharnos como cada sábado. Sí, normalmente aquí lo que se hace es, ellos siguen un esquema de vacunación cuando son cachorros y anualmente se tienen que revacunar todas las vacunas. También va a depender mucho de la zona en la que tú te encuentres, entonces sí hay que poner todas las vacunas, incluyendo la de rabia. Un abrazo para ti. Víctor Manuel del Valle nos dice fabuloso programa, adelante. Y bueno, muchas gracias y platíquenme de sus mascotas gerontes, si es que las tienen o vamos preparando sus dudas para cuando llegue esa etapa o ya cuando llegue esa etapa se pueden comunicar con nosotros con muchísimo gusto a Clínica Veterinaria Lorbet para que vayamos asesorándolos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Y bueno, otro punto que podemos observar cuando nuestra mascota ya es geronte, bueno, son los dientes. ¿Qué es lo que sucede en los dientes? Nosotros siempre tenemos que tener una limpieza de su cavidad oral, es decir, de la boca, de los dientes, de preferencia desde cachorro. Pero bueno, también cuando ya son adultos, llegan ya a pasar por la etapa en la que empiezan a perder piezas dentales. Entonces aquí es muy importante que nosotros estemos muy al pendiente de esta parte y si hay la acumulación de sarro, también ver la posibilidad de hacer una limpieza dental para retirar todo ese sarro y poder examinar cómo está la salud de la boca. Es muy importante la salud de la boca porque también el mismo sarro llega a generarles infecciones bacterianas o llega a generarles inflamación de todo lo que son las encías. Y entonces esto genera dolor y al generarle dolor vamos a ver que disminuyen su consumo de alimento. ¿Por qué? Porque también cuando ya son adultos también tienden mucho a bajar mucho el consumo de alimento, aunado de que si tiene una infección en la cavidad oral, bueno, va a ser un problema porque no va a comer y nosotros necesitamos que él esté comiendo. La manera adecuada de que coma también, en este caso ya en perros gerontes, puede ser 2 veces al día o 3 veces al día, pero va a ser el gramaje que a él le toque dividido en esos días, ¿ok? Y bueno, sí es importante que cuidemos esta parte porque nosotros necesitamos que él esté comiendo, que no tenga dolor en su boca y bueno, podemos prevenir también, o si nunca lo hemos hecho, después de su limpieza dental, podemos utilizar ciertos productos que nos pueden retirar la placa bacteriana que tiene en la boca. O también podemos lavarle los dientes, que es lo más recomendable, volver como el tapa de cuando era cachorro, volverle a enseñar a limpiar los dientes. También, bueno, pueden generarle también mal olor en la boca. Aquí cuando genera mal aliento en su boquita, hay que buscar también la causa, porque como puede ser un problema que sea de la cavidad oral, como también puede ser un problema
que sea hepático o renal, porque es muy característico de ciertas enfermedades, el mal aliento de la boca. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esta parte y tener una higiene muy adecuada en su boquita. Y bueno, entre otros de los temas que tenemos que cuidar, también es el oído y el olfato. Tenemos que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque también al avanzar la edad llegan a perderlo. El olfato es considerado uno de los de la parte que pierden, es el último punto que llegan a perder, pero si ellos no pueden oler, pues ¿qué es lo que sucede? Que no pueden comer, no nos pueden reconocer, aunado de que también puede existir una demencia senil, que ahorita vamos a platicar un poquito de esta parte, pero también hay que tener cuidado, hay que ser muy observadores, porque también una de las causas que puede estar pasando de que no comen, pues puede ser que haya sido la pérdida del olfato. Y Mari Miranda Camero nos dice, mi Sibyl es un French, en septiembre cumple 10 años, ¿ya es longeva? Sí, efectivamente ya es longeva. Ya para Sibyl tenemos que ir preparando una dieta para ella adecuada y revisarla completamente, cómo está de su boquita, cómo es su comportamiento, porque también uno de los signos del envejecimiento es que cambia su comportamiento, se hacen más lentos. Entonces aquí va a depender mucho de las dietas o la medicina preventiva que tú hayas tenido anteriormente, porque como es en el caso de Charlie es una perrita, es una Yorkie, que ellas son muy actuales en sus vacunas, son muy actuales sus desparasitaciones, tienen un control de la dieta, y es por eso que Claudia Araceli nos menciona, ella sigue brincando, sigue estando como si fuera un cachorro, y esa es la característica que tienen los perros, ¿no? Que es maravillosa, que es como si fueran cachorros toda la vida. Más sin embargo, volvemos a repetir, el periodo en el que envejecen es crónico, es algo que lamentablemente no podemos detener, pero sí por una buena dieta, una buena revisión, una buena higiene oral, una buena higiene también de donde él se encuentra, donde es su área, bueno, nos va a ayudar a que crezca la expectativa de vida de nuestra mascota. Les voy a platicar, yo tengo pacientes en la clínica, de pacientes que tienen 22, 23 años, por supuesto que tienen problemas para caminar, por supuesto que tienen problemas a lo mejor de incontinencia urinaria u otros problemas, más sin embargo la detección temprana nos ha ayudado a que nosotros estos procesos crónicos degenerativos los hagamos más lentos. Entonces realmente sí pueden vivir un poco más de tiempo. Tenemos un paciente, se llama Flaco. Flaco tiene una historia, era del abuelo, el abuelo lamentablemente fallece, lo deja a los nietos y es el perro que reúne a la familia porque recuerdan al abuelo y tienen ellos un cuidado con él maravilloso, y el perrito en la actualidad tiene 22 años y sí tiene demencia senil, se ha vuelto muy gruñón, también es un punto que tenemos que considerar, que llegan a tenderse a ser un poco más enojones, un poco más gruñones, pero bueno, esto es normal y bueno, tenemos que armarnos de mucho cariño, de mucho amor y de mucha paciencia, pues bueno, para poder llevar a cabo o poder tolerar toda esta situación, ya que esto no es un motivo ni para el abandono, ni mucho menos para pensar en dormirlos. Entonces realmente yo aquí lo que te recomiendo es que busques una dieta, que te asesore tu médico veterinario, o si nos quieres marcar a nosotros, te ayudamos a escoger una muy buena dieta para Sibyl. Y bueno, acuérdate, vacunas, desparasitaciones, limpiar sus dientes, a favorecerle a que tome agua, que siempre tenga lugares frescos donde pueda tomar agua, porque también tienden mucho a bajar, les digo, el consumo de alimento o el consumo de agua. Ahorita platicando un poquito sobre la parte de lo que es la dentadura, cuando llegan a tener problemas les digo que deja de comer. Y entonces aquí, bueno, tenemos que hacer una medicina, limpiar esos dientes, tenemos que procurar que estén bien para que él pueda comer. Más sin embargo, cuando ya hay pérdidas de piezas dentales, les cuesta un poco más de trabajo comer la croqueta. Entonces aquí lo que nos podemos ayudar son de dietas que sean húmedas y bueno,
que él pueda comer, que nuestra mascota pueda comer, porque también no se puede quedar sin los nutrimentos. Y la realidad es que la nutrición, la alimentación es la base de que nuestra mascota tenga una muy buena calidad de vida y que no se nos enferme tanto. A lo mejor va a visitas al veterinario, les comento, nada más por vacunas o su chequeo anual, y solamente, y de verdad que hay pacientes que es de esa manera. Josefina Vázquez, hola Josefina, un abrazo y un beso para ti, toda tu familia, un abrazo para Tasha y Timón, y ella nos dice, buen día, qué buen tema. Tasha les manda saludos a todos en la clínica. Muchas gracias, Tasha, te queremos mucho. Mi pregunta es, ¿se recomienda suplementar para prevenir o hasta que se presenten los síntomas de dolores articulares? Ok, es una excelente pregunta. Yo aquí te recomendaría en primera, esta Tasha, bueno, yo recuerdo que come un alimento de excelente calidad. Ese alimento nos va a proporcionar los nutrimentos que ella requiere. Ella está comiendo un senior, si no mal recuerdo, y bueno, esto le va a ayudar bastante a ella. ¿Cuándo va a ser el momento en el que podamos ya pensar en suplementar? En el momento en el que tú la veas que por una razón no se levanta o le cuesta trabajo moverse, y entonces ahí tenemos que hacer una valoración para ver si no es un problema articular. Recuerda que estos problemas articulares se pueden presentar en cualquier raza, en cualquier perrito, más sin embargo los perros que son más predisponentes son los perros de talla grande. Tasha es una talla pequeña, entonces realmente, bueno, no estoy diciendo que no le vaya a pasar, pero sí la probabilidad ya disminuye un poco, pero con tu dieta, y si en algún momento ella requiere de una suplementación, se le podrá dar su suplementación de acuerdo al padecimiento que ella tenga. Pero pues un abrazo para Tasha y un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, también aparte tenemos que checar lo que es la pérdida de la audición. La pérdida de la audición nos vamos a dar cuenta porque son perritos que ya no nos escuchan, que ya no responden a ciertos estímulos, ya no, nosotros hacemos un ruido y ellos ya no nos detectan. Esto, bueno, también hay que ser un poco pacientes. Cuando nosotros saquemos a nuestra mascota a pasear, aquí también, como en todas siempre que saquemos a pasear a nuestra mascota, lo recomendable es siempre sacarlo con correa para evitar accidentes. Sin embargo, hay pacientes que sí tienden a regresar a casa, pero cuando ya tenemos la vista disminuida, el oído disminuido, e inclusive ya tenemos cierto grado de demencia senil, pues bueno, va a ser muy difícil que regrese a casa. Entonces aquí lo ideal es evitar este tipo de situaciones y que él siempre porte, nuestra mascota, una plaquita de identificación por si llegara a suceder, por la circunstancia que sea, porque a veces son circunstancias ajenas a nosotros, que alguien lo llegue a encontrar y pueda regresarlo a casa, pueda regresar con bien. Y bueno, evitar que se pierda, ¿no? Porque realmente el perder una mascota de verdad y no saber dónde está, qué sucedió, es muy, muy doloroso. Es prácticamente igual que cuando pierdes a un ser querido. Entonces, realmente ellos son seres queridos. Entonces, lo recomendable es que traigan siempre su placa de identificación. Y bueno, también aquí se hace acreedor a una revisión en ambos oídos para ver qué es lo que está sucediendo, porque como puede ser un proceso crónico degenerativo normal por la edad, también puede presentarse ciertas circunstancias que pudieran estar obstruyendo el canal auditivo y no pueda escuchar. Entonces hay que buscar la causa, pero sí es muy frecuente. Entre esto también está muy frecuente la pérdida de la visión. En la pérdida de la visión, bueno, también aquí esto se hace acreedor a que nosotros vayamos a nuestro médico veterinario, se le haga una evaluación con un oftalmólogo veterinario para ver qué es lo que está sucediendo, evaluar bien las estructuras, porque hay tratamientos que pueden alargar ciertos procesos en ojos, que pueden alargarlo, no lo va a detener, pero sí lo va a alargar. Y bueno, podemos hacer uso de estas herramientas. Cuando ya nuestra mascota ya perdió la vista y realmente ya no hay más que hacer, bueno, lo que podemos aquí utilizar son ciertas estrategias, como por ejemplo el ambiente de casa. De por sí un perro con problemas de este tipo, que ya son seniles o que ya tienen problemas de crónicos degenerativos, les estresa muy fácil
cualquier cambio de casa. Ahora, el cambio de casa o que cambiemos los muebles o este tipo de situaciones. Cuando nuestra mascota ya no ve y ella estuvo habituada en el hogar, ella va a conocer el hogar y va a saber en qué lugar está el mueble, están los ciertos muebles. Y entonces aquí lo recomendable es no cambiarlos, porque ellos ya se acostumbran, ya tienen el conocimiento de conocer la casa. Entonces lo ideal es no cambiar tampoco tan bruscamente las rutinas, porque también esto genera mucho estrés y pueden ser predisponentes a que baje su inmunidad y se lleguen a enfermar. Entonces sí es muy importante que consideremos esta parte de no cambiar los muebles. Caminan más lento, les recuerdo. También, bueno, también aquí llegamos a observar que cuando llegan a tener ciertas lesiones en piel, por ejemplo, no sé, una herida por X circunstancia, también aquí tenemos algo que observar. Normalmente es el tejido de nuestra mascota, de piel o de donde tenga la lesión, bueno, llegan a regenerarse un poco más lento, por lo cual tenemos que tener más cuidados. Ahorita ya en la actualidad hay manejo, dependiendo del tipo de herida, pero ya hay manejos de herida muy, muy completos. Hay una médica veterinaria que se dedica al manejo de heridas y que es una excelente opción donde nosotros podemos acudir para manejo de heridas, de esas heridas que no cierran por alguna razón. Muchas veces cuando no cierran van aunadas a otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus. Entonces aquí sí podemos hacer uso de toda esta tecnología, porque sí es muy importante y ser pacientes y dar las medicaciones conforme en tiempo y forma en que el médico veterinario nos las recomienda, pero sí disminuye mucho la capacidad de regeneración del tejido. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos en esta parte también. Y bueno, si podemos nosotros, lo mejor que podemos hacer es prevenir y evitar que vaya a tener heridas. Por ejemplo, si es un paciente que ya no ve, podemos quitar todo lo que sea riesgoso, por ejemplo, alambres que estén en el patio, trozos de madera o algunas cosas que pueden generarle una herida. Y bueno, que tengamos que evitar pasar por todo ese proceso. Siempre lo ideal, siempre es la prevención. Entonces tenemos que considerar toda esta parte. Y Claudia Araceli nos dice: como chiquita, que era una perrita muy grande, pero de repente empezó con problemas articulares. Efectivamente, Claudia Araceli nos platica, de chiquita era una paciente de nosotros, ya muy longeva. Ahorita lamentablemente ya no está con nosotros, pero ya muy grande. Ella vivió como 16 años aproximadamente con sus propietarios. Fue una perrita muy querida, muy cuidada. Ella era una Scott Terrier. Y bueno, ella empezó con problemas degenerativos, entonces se le empezó a dar medicación, pero pues de repente esos cambios articulares, bueno, ya no le permitieron que se levantara y bueno, se tuvo que optar. Era una paciente que tenía mucho dolor, que ya los analgésicos ya no funcionaban, ya no comía, ya no tomaba agua, entonces bueno, pues se optó por tomar otra determinación, aunado de que ya traía algunas neoplasias, recuerdo yo, algunos tumorcitos. Entonces, pues bueno, ya era un paciente que ya no hacía sus actividades normales, ya era un paciente que estaba realmente sufriendo y se optó por otro camino, pero realmente este camino se hizo con mucho cariño, con mucho respeto y también pues con dolor de nosotros como sus clínicos. Pues bueno, el convivir con ella tanto tiempo pues fue bastante doloroso. Y bueno, aquí también, ¿qué es lo que les recomiendo que hagan ustedes diario cuando ya tienen a su paciente longevo? Una, que se dediquen, que tengan un poquito de tiempo, le dediquen un poco de tiempo donde ustedes puedan acariciarlo y puedan tocarlo, porque también es muy frecuente ciertas neoplasias. Con neoplasias me refiero a ciertos tumores que se llegan a presentar también de acuerdo a la edad. Lo que son los tumores, bueno, todos somos predisponentes a presentar un tumor, pero bueno, aquí lo que tenemos que es evaluar ese tumor, pues para ver de qué índole es, pero mientras ustedes lo detecten, una bolita, por muy pequeña que sea, inmediatamente ir al médico veterinario para que se les haga los estudios pertinentes para saber qué es y ver si hay la posibilidad de retirarlo
retirarlo y mandarlo a un histopatólogo que nos diga exactamente qué tipo de neoplasia es, para poder ver un pronóstico, ver qué es lo que viene. Bueno, yo lo que les recomiendo es siempre acarícienlo, siempre estén en contacto con ellos. Cualquier cosa extraña que ustedes vean es motivo de ir al médico veterinario. El hecho de que ellos sean longevos, son pacientes, son mascotas que tienden mucho a ser predisponentes a enfermarse un poco más seguido, a lo mejor de la laringitis. Aquí lo que tenemos que hacer es también cuidar los cambios de temperatura que nosotros, las corrientes de aire que se presentan en el área. Por ejemplo, hay veces que nuestra casa a lo mejor es muy calientita y salimos y a lo mejor está haciendo frío, y entonces ese cambio de temperatura, bueno, pues nos genera ciertos conflictos, nos puede generar una enfermedad. Entonces sí hay que estar checando toda esta parte. También tiende mucho a cambiar la consistencia del pelo. Hay que buscar la causa. A veces son por deficiencias nutricionales, o a veces ya es porque ya traen alguna patología que es considerable en tomar en cuenta. Entonces lo que les digo, lo genial que pueden hacer ustedes es realizar estudios de laboratorio anuales, y sobre todo ya cuando son pacientes ya muy longevos, pues sí tenemos que hacer uso de este tipo de actos para ir con nuestro veterinario, porque también una de las características es que también empiezan a tener problemas cardíacos, y hay que checar de qué origen es ese problema, qué enfermedad cardíaca es la que presentan, para poder proporcionar un mejor tratamiento adecuado de acuerdo para ellos, y también nosotros como propietarios sepamos qué es lo que viene y qué es lo que nos tenemos que enfrentar. Por muy doloroso que sea, son situaciones que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarlas y poder darle la mejor calidad de vida a nuestra mascota. Y Josefina Vázquez nos dice: siento mucho lo de tu chiquita. Sí, en verdad fue muy doloroso para nosotros, también por supuesto para sus propietarios, el vivir estas circunstancias, pero realmente nunca estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Mas sin embargo, la muerte es algo que siempre va a estar, que siempre está en todos los seres vivos, y bueno, tenemos que aprender a convivir con ella y poder enfrentar la situación por muy dolorosa que sea. Ella nos dice: pero si estás aquí es porque cuidas mucho a tus mascotas y seguro que le diste una vida muy linda. Te mando un fuerte abrazo. Perdón. Sí, de verdad, la quisimos mucho, muchísimas gracias. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo, buen día. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.